¿Qué tal, amigos y familia Peniel? Sean bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que se pudieron conectar. Vamos a disfrutar este tiempo, vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a aprender de su palabra. Te invito a que reúnas a tu familia y tengas a la mano tu Biblia, una libreta y un lapicero para que podamos aprender, podamos anotar y vamos a disfrutar este tiempo. Dios te bendiga. Todo el cielo tú dejaste atrás, junto más a ti daré mi vida. Buenos días, iglesia. Te invito a que juntos vamos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Ahí donde estás, alaba a nuestro Dios con tus palmas. Te adoramos a ti, Señor. Tú eres digno. Con gozo al Salvador, regocíjense en su salvación. Ábrase, oh puertas, y todos cantar. ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Tú eres digno, Señor. Por eso hoy cantamos a ti. Canten con gozo al Salvador, regocíjense en su salvación. Ábranse, oh puertas, y todos cantar. ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Y decimos, ven, canta con nosotros. Ven con gozo sobre mí. Ven, danza entre nosotros. Ven, trae tu gloria aquí. Danza entre nosotros, ven con gozo sobre mí, ven, danza entre nosotros, ven, trae tu gloria aquí. Tuya es la gloria, Señor. Por eso cantamos. Ven aquí, Señor. Tú eres digno. Ángeles cantan. Ángeles cantan al gran yo soy, con su alabanza nace la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy, con su alabanza hace la tierra como el sol. Ángeles cantan
al gran yo soy, y su alabanza nace en la tierra como el sol. Ven, danza entre nosotros, ven, trae tu gloria aquí. Ven, danza entre nosotros, ven, trae tu gloria aquí. Tú eres digno, Señor, por eso cantamos hoy, tú eres digno. Ven, canta con nosotros. Ven, tu gozo sobre mí. Ven, danza entre nosotros. Ven, trae tu gloria aquí. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de recibir gloria a ti, Señor. Por eso hoy cantamos y por eso hoy rendimos nuestros corazones a ti. Rendimos nuestro corazón a ti. Te alabamos, Señor. Tú lo creado, hoy te rinden gloria todo lo que respira, todo esto en esplendor. Ángeles se unen, contemplan tu gloria, cantan, santo eres tú. Te lo entrego todo, te lo debo todo, rindo a ti, Jesús. Todo mis coronas ante tu hermosura saben. Hoy mis ojos van
todo te lo debo, todo rindo a ti, Jesús, todo, entregaste todo, derramaste todo, rindo a ti, Jesús. Oh, el Cordero que inmolado fue, hoy tú reinas con todo poder, coronado en la adoración, digno es el Cordero que inmolado fue, hoy tú reinas con todo poder, coronado en la adoración, digno es, digno es. Gracias, Señor. Rendimos todo a ti, Jesús. Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos nuevamente aquí reunidos con la familia en Cristo para meditar en esta mañana en la palabra de nuestro Dios. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema muy sencillo, pero que muchas veces causa temor en nuestras vidas. Y realmente el conocer este tema nos va a hacer tener un panorama diferente a lo que hemos tenido sobre el temor a Dios. Hoy les quiero hablar sobre este tema, el temor a Dios. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es temor? ¿Será lo mismo temor y miedo? Fíjense que miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Esto quiere decir que es una reacción a un peligro que está a punto de suceder, que sabemos que va a suceder. Por ejemplo, si vamos pasando cerca de una casa y vemos que salen unos perros muy, muy bravos, sabemos que nos pueden morder y eso causa miedo en nosotros. Es algo que estamos viendo que puede suceder y que va a suceder. Sin embargo, temor es un sinónimo de miedo, pero la diferencia es que es una emoción que nos causa angustia por un riesgo que puede ser imaginario o puede ser real, que provoca una amenaza. El temor, puede ser, ¿a cuánta gente le da miedo el pensar que se va a subir a un avión y que ese avión se puede caer? Eso es algo imaginario, eso es algo que puede suceder, pero no es algo que sea una realidad que va a suceder. Mucha gente conduce sus automóviles demasiado lentos porque tienen temor de provocar un accidente. Y a veces el conducir lento es más probable que se provoque un accidente. Así que temor es similar a miedo. En esta mañana yo les quiero compartir este tema tan sencillo para que usted pueda entenderlo de la manera en que el Señor me lo hizo entender a mí. Y la primera vez que encontramos la palabra miedo en la palabra de nuestro Dios es allá en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 10. Recordemos esta historia, si leemos todo el capítulo 3 nos daremos cuenta que estamos hablando de Adán
y de Eva allá en el huerto del Edén. Pero en el verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez en la palabra de Dios que se encuentra la palabra miedo, que se menciona la palabra miedo. Y hace referencia a Adán cuando viene de probar aquel fruto que su mujer le da y se ven desnudos y escuchan la voz de Dios y se esconden porque tuvieron miedo. Ya se había introducido el pecado en ellos. Es por eso que ellos empiezan a experimentar esta sensación que nunca antes habían tenido. Pero también la Biblia nos habla referente a esto, que hay temor equivocado y hay temores correctos. Y yo quiero invitarlos a que vayamos a nuestra palabra, a la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 27 y 28. En este capítulo de Números 13 nos habla de Moisés que manda a 12 espías a que entren a reconocer la tierra de Canaán. A ver cómo está, es la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Dios que les iba a dar. Y van estos 12 espías, pero miren, aquí está el temor equivocado. Muchas veces tenemos temor a algo que no deberíamos. Números capítulo 13, verso 27 y 28 dice de la siguiente manera. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Nos pasamos al versículo 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Y dice en el capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quedaron y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Empiecen a imaginarse las palabras que estos hombres dijeron y lo que provocaron en el pueblo de Dios. Ellos fueron y dijeron, nosotros parecemos langostas delante de aquellos hombres porque son gigantes. Y relata la Biblia que la congregación, el pueblo de Dios empezó a gritar de miedo. ¿Cuántas veces, amada iglesia, nos ha sucedido que ni siquiera hemos visto lo que viene y ya estamos llorando, ya estamos espantados, ya estamos gritando? Ni siquiera hemos visto lo que va a suceder y en nuestros hogares ya estamos temblando. Y nos imaginamos cosas que ni siquiera hemos visto. Eso le pasó al pueblo de Dios. Las palabras de aquellos hombres causaron un efecto negativo de temor equivocado en el pueblo de Dios. Acuérdense que Moisés mandó 12 espías. 10 de ellos vinieron con noticias que causaron temor, que causaron miedo en el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, también la Biblia sigue relatando ahí mismo, en Números capítulo 14, verso del 6 al 9, 2 personas que tenían el temor, pero el temor correcto. Y dice así la palabra de nuestro Dios en Números 14, del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Qué diferencia en las palabras de aquellos 12 espías, de aquellos 10 y de los 2 de Josué y Caleb? Estos hombres hicieron la diferencia. Estos hombres estaban impulsando al pueblo porque el temor que tenía el pueblo no era el temor a Dios. Habían olvidado lo que Dios podía hacer por ellos. Habían olvidado el miedo, había provocado en ellos desconfianza. Habían olvidado que el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, el Dios que había abierto el mar para que ellos pasaran en seco, era el mismo Dios que les iba a entregar aquella tierra que les había prometido. Por eso es que relata estos dos tipos de temores: un temor equivocado y el temor correcto que tenían Josué y Caleb. Amada iglesia, yo en esta mañana te quiero compartir para qué nos ayuda el temer a Dios. Es una palabra que la decimos seguido. Tengan temor a Dios, hay que tener temor a Dios. Y tal vez te preguntarás, bueno, pero ¿qué es temer a Dios? ¿En qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda el tener temor a Dios? El tener temor a Dios no es que le tengas miedo a un castigo, no es que le tengas miedo porque es un Dios que te va a fulminar. El temer a Dios es lo que provoca en nosotros amarle cada día. Y hoy quiero compartir contigo 3 verdades bíblicas. El temor a Dios nos produce humildad. Y te quiero llevar al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22, verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios: riquezas, honra y vida son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Son el pago de la humildad y del temor de Jehová. El temor a Dios produce en nosotros humildad. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos temor a Dios? Porque no somos arrogantes. Porque nada de lo que tenemos nos hace sentir más que las demás personas. Hay un dicho que se dice coloquial: hay una diferencia entre saber mucho y saberlo todo. Y hay gente que por sus estudios creen saberlo todo. Aunque yo sepamos mucho, siempre vamos a estar aprendiendo cada día de los demás, aún cuando sean muy humildes o aún cuando sean mucho más preparados que usted y que yo. El temor a Dios tiene que provocar en tu corazón humildad, tiene que ver esa muestra de humildad en tu corazón. Reconocer que somos tan pequeñitos ante la majestad de Dios. Reconocer que por nosotros mismos no somos capaces de hacer nada. Lo poquito o lo mucho que sabemos siempre se lo vamos a deber a Dios, y el salmista lo sabía. Él sabía que la humildad es lo que a Dios le agrada, y eso es la muestra que hay temor en nuestro corazón. Segunda verdad bíblica, nos enseña a ser obedientes. Y yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 9 al 11, y dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho,
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El temor a Dios desarrolla un intenso deseo de servirle, un intenso deseo de no fallarle, de no decepcionarlo. Nos hace reflexionar en nuestras actitudes y que un día vamos a rendir cuenta, como dice 2 de Corintios. Un día vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Y ese temor a Dios nos provoca a buscar la obediencia, porque el temor a Dios no es un respeto nada más. El temor a Dios es estar consciente que tú y yo tenemos que vivir para agradarle a Él. Cuando estamos de novios, cuando estamos de enamorados, queremos agradar en todo a la persona que nos agrada o a la persona que queremos conquistar. Si es el varón, a la señorita, hace todo lo posible por no quedar mal, por oler rico, porque cuando ella lo vea, ella se sienta que está agradándole. Y lo mismo pasa con la mujer. Ese es el amor tan grande que sentimos a nuestro esposo, a nuestra pareja, que siempre queremos agradarle. Ese es el amor que debemos sentir hacia Dios, sentir temor de no causarle una decepción, sentir el temor de que siempre quisiéramos agradarle, que quisiéramos arrancarle una sonrisa a Dios. Esto nos lleva a la obediencia, esto nos lleva a no querer hacer cosas que puedan enojar a Dios, que puedan entristecer a su Espíritu Santo. Por eso es que nos dice que el temor a Dios nos enseña a ser obedientes. Si tú tienes el temor de Dios en tu corazón, seguramente tú eres una persona obediente y reconoces qué es lo que le agrada a Dios. Y no hacemos cosas que puedan desagradarle, que puedan ofenderle. Los que tememos a Dios siempre queremos agradarle. Tenemos fallas, tenemos errores porque somos humanos, pero en nuestro corazón siempre está el deseo de agradar a Dios, porque un día vamos a estar delante de Él. Un día va a haber un juicio y vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra. Dice su palabra, ya sea bueno o sea malo. La tercera verdad bíblica, el temor de Dios nos hace valientes. Y esto lo vamos a encontrar en el Salmos 27, del verso 1 al 3. El temor a Dios nos hace valientes. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice la palabra, yo estaré confiado. Qué hermoso. David sabía, David reconocía que el temor a Dios le daba esa valentía para poder enfrentar a los enemigos. Y decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque sabía que el temor de Dios estaba en su corazón. Y el temor a Dios nos hace valientes para defender sus principios, no tus principios, no mis principios, para defender los principios de Dios que hallamos en la palabra, en esta sagrada palabra. No es para que pelees, no es para que te defiendas, es para defender en lo que has creído, defender los principios de Dios, pero de una manera humilde. Y si esto lo dijo David, yo quiero llevarte a Hechos capítulo 5, al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5. Fíjense cómo es esto tan hermoso. Cuando tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, nos da esa valentía que no tenemos temor de hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa es una muestra más de que tú tienes el temor de Dios. Cuando te atreves a hablarle a las personas
de la forma en que Dios ha transformado tu vida, tu familia, tu matrimonio, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios ha estado contigo en este tiempo de pandemia. El temor a Dios nos da valentía. Hechos capítulo 5, del 25 al 29 dice, aquí nos habla de la siguiente manera: pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Se refería a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué tremenda esta palabra. Creo que ninguno de nosotros se ha visto en esa situación de tener que callar porque somos amenazados para predicar la palabra. Yo creo que ninguno de nosotros vivimos en un tiempo de libertad en que podemos predicar la palabra, y si no lo hacemos es porque tú y yo no queremos, porque nada nos amenaza. Es verdad que tuvimos que cerrar los templos, pero no era por temor, era por obediencia, porque la Biblia dice que también tenemos que obedecer a nuestras autoridades y tenemos que dar testimonio de nuestra obediencia, pero no es porque recibiéramos amenazas, es porque teníamos que cuidarnos en este tiempo de pandemia. Pero aquí está hablando de Pedro y de Juan, que eran perseguidos por predicar la palabra. Y lo que me impacta a mí es el temor que tenían ellos en su corazón. Así los hicieron unos hombres valientes que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto fue el inicio de la iglesia primitiva, amada iglesia. Ellos tenían el temor reverente, que no importaba la situación que ellos estaban viviendo, que ellos estaban pasando, no les importó haber sido encarcelados, haber sido azotados. Dice que ellos salieron gozosos por haber padecido por causa de la palabra. Y no solo eso, sino dice que todos los días predicaban en el templo y predicaban en las casas. Hasta este tiempo nosotros no hemos vivido algo tan terrible como esto, pero ¿cuántos de nosotros estará el temor en nuestros corazones cuando llegue ese momento en que tengamos que predicar aún con amenazas? Allí es donde vamos a demostrar que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Y el último principio que te quiero mencionar: el temor a Dios nos ayuda a no pecar. Y esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 8. Proverbios capítulo 8, verso 13, dice de la siguiente manera: y el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. Qué palabra tan profunda. El temor a Jehová nos ayuda a no pecar. Cuando tenemos ese temor en nuestro corazón, como les decía al principio, nos da miedo, nos da temor el querer ofender a Dios. Y eso hace que no pequemos, eso hace que aborrezcamos el pecado, eso hace
que nos sujetemos a Dios. Eso hace que no hagamos mal a nadie. Eso nos hace humildes. Eso nos hace obedientes. Eso nos hace, amada iglesia, que cuando estemos a punto de cometer un pecado, de cometer un error, el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos el temor de Dios y eso nos detiene a no pecar. Y allí mismo en Proverbios 16, versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová hace que nos apartemos del mal. Ese temor que hay en nuestro corazón, aquella vocecita que nos dice: no hagas esto porque esto no le agrada a Dios. Ese es el temor a Dios. No hagas esto, no hagas lo otro, porque un día vas a entregar cuenta de lo que hagas en esta tierra. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Vemos personas que se ve que no tienen temor a Dios porque no les importa lo que hagan. Cometen pecado, hacen cosas terribles y andan como si nada, sin ningún remordimiento en su corazón, porque el temor de Dios no está en ellos. Esa es la diferencia que debe de haber en la vida del cristiano. Tenemos que ser personas prudentes, tenemos que ser personas que con nuestro actuar demostremos que hay temor en nuestro corazón. Muchas veces vivimos espantados o viven con miedo cuando hablamos del temor a Dios. Y es que en realidad existe un temor humano y un temor divino. El temor humano es cuando el Señor entiende, Dios entiende cuando hay temor en tu corazón, cuando hay miedo en tu vida. Y es cuando Juan nos habla en el capítulo 14, 27, cuando nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios entiende ese temor humano que de repente por situaciones que hemos vivido o por situaciones que vemos que se acercan. ¿Cuántos de nosotros ha tenido miedo a esta pandemia, al contagio? Yo creo que en todos hubo ese temor, a lo mejor no pánico, pero sí el miedo. Y Dios entiende ese miedo, por eso dice que Él nos deja su paz, que aún en medio de lo que el mundo esté viviendo, la paz que Él pone en nuestro corazón es la paz de Él que produce que no vivamos en pánico, que no vivamos no queriendo saludar, no queriendo que nadie nos vea, porque eso es tener pánico. Es verdad que tenemos que ser prudentes, que tenemos que cuidarnos, porque es una enfermedad que existe, que no es imaginaria. Pero en medio de toda esta enfermedad, en medio de la muerte, en medio de todo lo que se ha estado viviendo, creo que en el corazón de cada uno de nosotros la paz de Dios allí está. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios sabe que somos humanos y que necesitamos esa paz y que hay momentos en nuestra vida en que tenemos miedo. Pero también está el temor divino, y eso quiero que lo busques en Jeremías capítulo 32, del versículo 38 al 41. Dice la palabra de nuestro Dios: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Qué hermosa es esta palabra. Dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos. Esto nos abre un panorama diferente a lo que teníamos en mente de qué cosa era el temor de Dios. Cuando yo leo esta palabra y descubro
que el temor que nosotros sentimos, Él lo puso en tu corazón y en mi corazón. Eso a mí me trae una paz, me trae un gozo, porque quiere decir que no tengo que tenerle miedo, tengo que tenerle un temor reverente, porque es el temor que Él puso en tu corazón y en el mío para que le amemos todos los días. No le amamos porque nuestros sentimientos sean buenos. Le amamos, le tememos, le queremos servir, no queremos decepcionar a Dios porque Él puso ese temor en nuestros corazones. No es algo que nazca de nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. Dice la palabra que somos podrida llaga. Esto es tan hermoso que el mismo Dios se preocupó por poner en nosotros su temor. Qué hermosa es esta palabra. Yo alabo a Dios por esta palabra, porque ahora entiendo que si le temo, que si lo amo, que si quiero darle lo mejor de mí, es porque Él ha puesto en mi corazón ese deseo y ese temor. El temor de Él lo ha puesto en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. David sabía exactamente lo que era el temor a Dios. Por eso David lo relata la palabra, que fue un hombre humilde, que aun cuando pudo vengarse de su enemigo Saúl, no lo hizo, porque él reconocía que Saúl había sido ungido por Dios. Era la humildad de David. David encontró que había una conexión entre el temor de Dios y la obediencia. El Salmos 111 precisamente lo relata. Salmo 111. Versículo 10 dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Había encontrado David esa conexión entre el temor a Dios y la obediencia que produce la sabiduría en el ser humano. Y esta obediencia de David lo hizo ser un hombre valiente. Aun cuando no quiso extender su mano para tocar la vida de Saúl, no quiere decir que era cobarde. Era un hombre muy valiente. En el Salmos 119, 63, dice la palabra del Señor: compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Imagínense estas palabras de David, que nosotros pudiéramos decir: yo soy compañero de todos los que aman a Dios, de todos los que temen a Dios. David lo dijo sin temor, sin duda alguna. Dice: compañero soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Dios permita que nosotros pudiéramos repetir estas palabras, que nosotros pudiéramos querer tener compañerismos con aquellas personas que también temen a Dios, con aquellas personas que buscan de la presencia de Dios, porque David lo dijo: yo soy compañero de los que temen y guardan los mandamientos de Jehová. Qué hermosa es esta palabra. Quiero finalizar esta predicación, esta reflexión, llevándote al Salmos 128. Y cuando yo leía este salmo, yo decía: Dios mío, hay un salmo específico para los que temen a Dios, y son las bienaventuranzas. Y con este salmo yo te invito a que vayas preparando tu corazón. Abre tu Biblia y si te lo sabes, lee esta palabra. Son las bienaventuranzas del que teme a Jehová. Y bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Y dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 128: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y termina con algo hermoso, que en otra versión aquí dice, y veas a los hijos de tus hijos. En otra versión dice que los que temen a Jehová verán a sus nietos. ¿Cuántas personas se van de esta tierra sin ver a sus nietos? Que es lo más hermoso que te puede pasar después de tener a tus hijos. El que teme a Jehová, estas bienaventuranzas son para él. Dice que cuando trabajes, el fruto de tus manos van a ser bendecidos. Tu dinero se va a multiplicar. En tu mesa nunca va a faltar el pan. Va a haber armonía en tu casa. Te vas a sentar tranquilo con tu esposa, con tus hijos, porque el temor de Dios está en tu corazón. Y lo más hermoso, y que a Dios no se le pasa nada, dice, el que teme a Jehová va a ver a los hijos de sus hijos. Esa es una gran bendición, que si no lo has experimentado, cuando lo experimentes vas a darte cuenta que este salmo es una realidad en las vidas de aquellos que ya somos abuelos. Es una bendición el poder ver a nuestros nietos. Pero teme a Jehová, y todas estas bienaventuranzas van a ser para ti, para tus hijos, para tus generaciones que han de venir. Yo en esta mañana, amada iglesia, yo te invito a que si por motivos que tal vez desconocías, no tenías el temor de Dios en tu corazón, hoy tú le digas al Señor, ahora reconozco que el tenerte temor no es tenerte miedo. El tenerte temor es querer agradarte con mis actos, con mis palabras. El tener temor es someter mi carácter a ti. El tener temor a Dios es ser humilde, es ser obediente, es ser valiente para cuidar de sus principios. Haz conmigo esta oración. Allí donde estás con tu familia en este momento, haz una reflexión en tu mente, porque nadie conoce el corazón del hombre, solamente Dios. Él pesa los espíritus, dice su palabra. Hoy allí donde estás con tu familia, cierra tus ojos y empieza a pensar si de verdad el temor de Dios está en tu corazón, porque si no está, te estás perdiendo. A lo mejor tienes algunas bendiciones, tal vez tienes algunas bendiciones, pero tal vez te faltan estas bienaventuranzas. Yo te invito a que tú en esta mañana le digas al Señor, Señor, si tú eres el que pones el temor en nuestros corazones, yo quiero que hoy tú lo pongas en el mío. Tal vez he venido haciendo de mi vida lo que he querido, tal vez he actuado como quiero, tal vez tengo arrebatos cuando me ofenden, y ahora he aprendido que tener temor a Dios es empezar siendo humilde. El tener temor de Dios te va a llevar a que evites pecar. No quiero decir que te vas a volver perfecto, porque todos los días tenemos tropiezos, pero los vas a querer evitar. Ya no los vas a hacer con facilidad, ya no lo vas a hacer por gusto, ya no vas a querer tomar venganza por tu propia mano, ya no vas a querer defenderte cuando te ofendan, porque va a haber ese temor de Dios en tu corazón. Cierra tus ojos allí donde estás y eleva esta oración. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón. No importa que te escuche tu familia, que ellos vean que está empezando a haber temor de Dios en tu corazón, y tus hijos van a aprender de lo que vean que tú haces. Tu esposa, tu esposo, la familia que te rodea, que se den cuenta que hoy vas a iniciar tal vez por primera vez a tener completo temor de Dios y una idea diferente a lo que te habías hecho de qué era lo que es tener temor a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias porque ciertamente tu palabra todos los días nos reta. Todos los días nos enseña algo nuevo. Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, es como un agua fresca que viene a nuestras vidas.
y nos abre nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú quieres para nosotros. Padre, en esta mañana tu palabra nos ha enseñado, Señor, que es en realidad el tener temor a ti. No es tenerte miedo, Señor. No es tenerte solo respeto. Es querer agradarte, Padre, en todos nuestros actos. Es un estilo de vida, Señor, el vivir en tu temor. Padre, pero rogamos, Señor, que seas perdonándonos, porque muchas veces hemos actuado como personas que no tenemos temor, Señor. Ayúdanos porque somos humanos. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordarnos que un día estaremos delante de la presencia del Dios viviente y vamos a dar cuenta de lo que hagamos. Padre, que esta palabra que se ha predicado esta mañana toque los corazones, las vidas, las fibras más sensibles, Señor, de las personas que nos ven, que nos escuchan, Señor amado, porque tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que tiene abiertos sus ojos de noche y de día sobre esta tierra, Señor, y que es una realidad que un día vamos a estar delante de ti, Señor, para entregar cuentas, ya sea bueno o malo lo que hayamos hecho. Padre, en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea obrando, ministrando cada vida, ministrando cada corazón, Señor. Que podamos rendir nuestro corazón a ti, Padre, y que queramos ser cada día agradable delante de tus ojos, que nos esmeremos, Señor, que nos enamoremos cada día más de ti para quererte agradar, para querer, Señor, que todos los días nos veas con ojos de amor. Padre, quita de nosotros todo aquello, Señor, que no te agrada. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a limpiarnos de aquellas cosas que no te agradan, de aquellas cosas que aún, Señor, te siguen ofendiendo. Padre, por nuestras propias fuerzas a veces no podemos, pero tu Espíritu Santo sí puede ministrar nuestras vidas. Tu Espíritu Santo es el que hace la obra perfecta en nosotros, Señor. Reconocemos que somos humanos y que fallamos y que necesitamos de ti, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas. Padre, toma cada oración, toma cada ruego, toma, Señor, aquellos pensamientos. Tal vez alguien no ha abierto sus labios, pero en su mente está pidiendo, Señor, que tú pongas ese temor reverente en su corazón. Perdona a aquellos, Señor, que hoy están confesando y que están pidiendo perdón, Señor. Toma esos pecados, Padre, perdona, limpia, restaura, anima, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que no regrese vacía, que haga el propósito por el cual tú permitiste que hoy se hablara, Señor amado. Gracias, Señor. Padre, yo te ruego que tú bendigas a tu pueblo, pero también bendice, Señor, aquellas personas que en esta mañana están escuchando tu palabra por medio, Señor, de esta predicación, por medio de este video, Señor. Bendice allá donde están, Señor amado. Aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita que en esta mañana, Señor, está escuchando por primera o segunda vez tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas obrando en sus mentes y en sus corazones, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. A Cristo yo me rindo. Serle para siempre, quiero amarle y
fuerte en este día. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unión. Hoy me rindo, yo me rindo a Él. Nos rendimos. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria, mi Señor. Vamos, canta fuerte y dile. Yo me rindo a Él. Nos rendimos, Señor. Yo me rindo a Él. Queremos más de ti. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dile una última vez. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Damos gracias, amada iglesia, amados amigos que nos acompañaron en esta mañana, esperando que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de reto para tu vida, y nos vemos en la próxima ocasión. Te esperamos para seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Amado hermano, amada familia, si ya tienes también lista tu ofrenda y tu diezmo, te pido que lo puedas tomar en tu mano derecha para que podamos orar y bendecir tu ofrenda, bendecir la ofrenda que le ofreces a Dios y bendecir el diezmo. Prepara tu ofrenda y si ya la tienes lista, vamos a orar por ella. Padre, te damos gracias
porque tus bendiciones, Señor, son nuevas cada día. Padre, tú nos sustentas, Señor, tú nos das la economía, tú nos das el alimento, Padre. Y hoy queremos honrarte, Señor, con lo que te pertenece. Damos con alegría, Señor, estas ofrendas y estos diezmos. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas cada trabajo, Señor. Aquel que no lo tiene, abre puertas, Señor, de economía, abre puertas de ingresos, Señor, para el sustento de la familia, Señor Jesús. Bendice cada mesa, que no falte el pan, que no falte el vestido, Señor. Y en estos tiempos de dificultad, que podamos ver tu mano, Señor, tu provisión en cada familia. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor, y que abunden en cada hogar, porque te estamos honrando con nuestros bienes. Bendice las ofrendas y multiplícalas en el nombre de Jesús. Amén.